Él comenzó hablando sobre el libro del rabino Benjai Pekudá, que se llama El Shar Bitahon o el Jobot Halebabot, que es los deberes del corazón. Y habló en el capítulo donde se llama el Shar Bitahon, que es la puerta de la confianza. Y él explica que este rabino, que escribió en el siglo X, explica que para poder ejercer esa confianza hay que trabajarla, hay que crear una base, hay que crear unos principios. Es como si creáramos una coraza en medio de nuestro corazón, en medio de los pensamientos que tenemos, para que cuando vinieran esos pensamientos negativos a invadirnos, no desmayara el corazón de uno. La Biblia es explícita en cuanto a la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice tened la fe de Dios. Como si Dios tuviera fe. Dios no necesita fe, pero lo que está hablando es de los parámetros que Dios espera de que una persona tenga fe. Así que vamos a definir dos o tres puntos y comenzamos con el primero. El primer punto es la definición de confianza. La confianza en Dios es una certeza profunda de que Él es el único que controla todo lo que sucede en el mundo. El Ra comienza diciendo una confianza profunda de que Él es el único, de que Dios es el único de todo lo que sucede en el mundo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no podemos ver solamente las partes de las bendiciones o la parte de los milagros como que Dios está ahí y ver las partes de las desgracias o la falta de un milagro o la falta de algo que necesita la persona como que Dios no está ahí. Claro que no, porque confianza tiene que ver mucho con que Dios esté en control en lo que está pasando y lo que viene a continuación. Y usted diría, bueno, pero es muy difícil explicarle a una persona que acaba de perder un pariente o que acaba de perder su casa o que acaba de perder un familiar cercano, que Dios está orando ahí porque te va a decir, oh, ¿qué Dios es este? Bueno, el Dios que controla todo. Cada persona tiene un final en este mundo, sea joven, sea niño, sea acabado de nacer. Cada persona tiene un principio y tiene un final y está destinado por Dios y Dios sabe por qué lo hace. Y a eso se le llama confianza. Si nosotros depositamos toda la seguridad en Él, en Dios, sabiendo que el esfuerzo humano no solo es autopersonal, sino de que es una providencia divina. O sea, el hecho de que me pueda parar, de que pueda comunicar, de que pueda trabajar, es una providencia divina, de que pueda hablar, de que pueda ver el amanecer. Hablaba esto con mi familia y le decía que la manera de demostrar de que yo tengo confianza en Dios es cuando yo abro mis ojos y de una vez digo gracias eterno porque me has permitido regresar a este cuerpo y tengo un día de bendición. O sea, tengo mi confianza en que todo lo que sucede, todo lo que viene es dirigido por Dios. Nuestro segundo punto, hablando de la confianza, para alcanzar una verdadera confianza, el rabino Benjai dice, detalla 7 elementos. Anote esto, 7 elementos para alcanzar una verdadera confianza en Dios. A, conocimiento de la bondad divina. Saber que Dios es ínfimamente bondadoso y siempre actúa en beneficio de la criatura. O sea, aunque yo no entienda lo que esté pasando, eso va en beneficio mío. Si mi, cer- si mi confianza llega a esa posición de certeza de que hay una bondad divina que controla todo, que maneja todo, entonces voy a estar más tranquilo. No voy a tener que estar yendo a psicólogos para que me digan cómo puedo pasar este punto. Digo, no quiero, la psicología tiene su punto, el que la necesite, pues está bien. Pero cuando desarrollamos un sistema de confianza en el Eterno, en una bondad, entiendo de que todo lo que venga, aunque yo esté sufriendo en este momento, viene a causa de un buen pensamiento de Dios para mi vida.
El segundo punto para alcanzar una confianza verdadera es el poder absoluto. Reconocer que Dios controla todo. No hay Dios y Satanás, Dios y los demonios, no hay nada de eso, sino que Dios controla todo. ¿Eso quiere decir que no existen? No, no quiere decir eso. Está diciendo es que nada se mueve, nada es permitido si Dios no lo permite. Pastor, pero cayó una nevada ayer. Sí, cayó una nevada ayer. Hizo demasiado frío. Sí. Se me ponchó una goma. Sí. Pero Dios está en control absoluto de todo. Él sabe por qué eso tenía que suceder en ese momento. El tercer punto, de alcanzando una confianza verdadera, la parte C dice, una sabiduría perfecta. Entender de que Dios sabe lo que es mejor para cada persona, más allá de mi comprensión. A veces vemos que las personas toman una decisión que no va de acuerdo a lo que nosotros hemos diseñado. En este caso, puedo hablar como padre. A veces veo que los hijos míos toman una decisión y yo le pregunto, pero ¿y por qué hiciste eso? A veces pensamos que desde nuestro punto de vista la decisión no estuvo correcta. Y estamos esperando a que ellos fallen para entonces decirle, tú me fallaste, hiciste esto. Pero miren, mis hermanos, cada cosa que viene a nuestras vidas tiene la perfecta sabiduría de Dios. Dios convertirá cada nivel, cada área, cada parte la convertirá en favor de Él. El siguiente punto, la D, dice, providencia continua, creer que Dios está involucrado constantemente en la vida del individuo. No es que hoy lo sentí, mañana no lo siento, ¿dónde estás que no te veo? Es de manera continua. Dios tiene sus ojos sobre su creación. O sea, de manera continua, Dios está siempre, tengo que poner ese pensamiento en mi cabeza, Dios está siempre vigilando mis pasos, viendo hacia dónde voy, pendiente de mis cosas. ¿Por qué? Porque Él me envió aquí, pero no me envió solo. Esto me recuerda al texto de cuando nosotros leemos en español en el libro de Éxodo, que Dios le dice a Moisés, ve y preséntate al faraón. Pero en hebreo no dice ve, en hebreo dice ven y preséntate al faraón. O sea, en pocas palabras, ya yo estoy aquí al lado del faraón. Ven, ya tú no vas solo, yo te estoy acompañando, tú estás aquí conmigo en ese momento. El quinto punto de tener una confianza verdadera, que sería compromiso con su criatura. Un compromiso con su criatura. O sea, Dios, confiar de que Dios cuida de todo, incluso de los más débiles y hasta de los malvados, hasta de ellos. Hay un dicho, que no sé si es dominicano, que dice que el bueno le ora a Dios para que no le roben, pero el ladrón le ora a Dios para que le deje robar. Entonces, Dios cuida aún de las personas malvadas, porque el sol sale para justos y para pecadores. Entonces, cada persona que existe, aún la persona que molesta, aún la persona que es mi rival, aún la persona que está tratando de no dejar que alcance ese propósito, también es cuidada por Dios. El sexto punto, fidelidad y compromiso. Fidelidad y compromiso, tener la certeza de que Dios cumple su promesa. Hay promesas que Dios ha hecho en la vida de cada persona, ya sea que te la ha dejado saber por sueño, te la ha mandado decir con alguien, la ha visto en las escrituras y ha sentido que son tuyas. Dios cumple su promesa y nunca falta. Nunca falta. Yo no la veré en el tiempo que yo quiero. Yo no la veré cuando yo decida que pase, sino cuando ya Dios ha determinado que va a pasar. Y cuando yo llegue a ese punto, a esa hora, en ese preciso momento, ahí va a estar esa promesa que Dios había determinado para cada uno de nosotros. Y el séptimo punto
alcanzar una confianza verdadera, dice, controla el destino de toda persona. Si aquel tiene un barco y navega en el océano porque era lo que quería hacer y lo hace y tú no lo puedes hacer, es porque Dios te ha puesto a ti en otra área, en otro destino. Tú estás en otro nivel. Tú estás en otra parte que tienes que llegar. O sea, hay otra manera en la que Dios permite que eso llegue a tu vida, en otro nivel, en otro lugar, que Dios permite que eso sea alcanzado. Por tanto, el destino controlado donde estás, el destino que te ha tocado, lo que ha pasado de vivir, lo que estás viviendo, es porque Dios así lo ha decidido. Muy bien, pasamos al siguiente punto y dice el equilibrio entre el esfuerzo humano y la confianza. Hay dos niveles aquí. Normalmente hay personas que confían y se quedan quietos y hay personas que hacen esfuerzo y Dios también les prospera. Y la pregunta sería, ¿cuál de las dos sería la correcta? Y confianza no quiere decir que me voy a quedar quieto. Eso es un error. Y tenemos varios versos en las escrituras. De hecho, el verso que habla del sembrador, que dice, aquel que observa la nube nunca preparará la tierra para sembrar, pero el que prepara la tierra, aunque no vea las nubes, Dios le envía su lluvia. Entonces, muchas personas tienen confianza en que Dios tiene control en todo, pero no se esfuerzan. Y eso está mal. Nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar nuestro punto. Yo lo veo de esta manera. Yo veo que cada ser humano tiene que poner su 100%. Pero ese 100% que el ser humano pone es un 50% en el mundo completo. El otro 50% que me falta para lograr el objetivo lo pone Dios. Entonces, muchas veces nosotros queremos abrir nuestra boca para que Dios nos alimente, siéntate ahí, y eso no sucede de esa manera. Tiene que venir un esfuerzo de parte de cada uno, tiene que venir un deseo de querer avanzar, de cada un deseo de querer cambiar. Tenemos que movernos para lograr ese cambio, tenemos que movernos para caminar. Ahora, ¿quién va a permitir que ese cambio se dé y en qué momento? Dios lo va a permitir. Pero yo tengo que poner mi 50% en cada decisión en la vida. El siguiente punto de Rabbi Behaim dice, los beneficios de la confianza en Dios. Y aquí puso 4 puntos interesantes. ¿Qué pasa si yo logro tener esa confianza en el Eterno? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi entorno, con mi casa, con todo lo que está al lado? Número 1, paz mental. Una persona que confía plenamente en Dios no se preocupa excesivamente por el futuro. Cuando la persona está constantemente, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué me va a venir? Y no sé qué me va a pasar. No ha desarrollado una confianza fuerte en Dios. Número 2, libertad de la ansiedad. Usted se ha dado cuenta que hay muchas personas que están ansiosas, que se sienten siempre como desesperadas, que no pueden recibir otra mala noticia porque si reciben otra mala noticia, dicen como dicen en el pueblo mío, voy a coger el caminito y me voy. Así hay muchas personas que se han liberado de la ansiedad por falta de crear una confianza. Número 3, fortaleza en tiempos difíciles. ¿No dice el Salmo 89 que los que alaban a Dios atravesarán el valle de las lágrimas y lo convertirán en gozo? Las personas que convierten en valle de lágrimas en gozo son las personas que pueden desarrollar una confianza plena en el Eterno. No hay manera de que una persona pueda atravesar ese valle de lágrimas y convertirlo en gozo, porque hay gente que lo atraviesa pero sigue llorando. No hay manera de cambiar ese valle de lágrimas y convertirlo en gozo si no aprende a tener confianza. Y eso le va a dar un nivel en tiempos difíciles. Poder soportar esa prueba, esa ola que viene contra la vida de cada persona.
Y el cuarto punto que él pone en los beneficios de la confianza es relacionarse más, relaciones más saludables. ¿Por qué? Porque no envidia lo que tiene el otro, no critica lo que tiene el otro, sino que tiene la confianza que lo que ha recibido proviene del Eterno, que lo que ha alcanzado es porque el Eterno así lo ha querido y se sigue esforzando y esforzándose. ¿Por qué le explico esto? Porque en el mundo cristiano o en las otras religiones, para no ser específico, en una sola, cuando una persona está en prueba, el diablo lo está atacando. Cuando una persona está en bendición, Dios está con él. Y eso es una grave mentira, mis amados hermanos. Si bien el enemigo tienta a las personas para que puedan fortalecer su fe, también es controlado por Dios. Y cuando una persona justa sufre, es porque así el Eterno lo ha determinado para cubrir. De hecho, los sabios de Israel mencionan que existen cuatro tipos de personas en la tierra. El justo bendecido, el justo en prueba, el malvado bendecido y el malvado en prueba. El justo bendecido se le paga todo lo que hace aquí en este mundo, para que cuando llegue al mundo venidero también disfrute de ese gozo, porque ya pasó el proceso. El justo en prueba es un justo que se le cobra los pocos pecados que tiene, se le cobran aquí en la tierra, para que cuando llegue solamente sea disfrute. El rico malvado que se le da bienes aquí en la tierra, como dice Salmo 146, ¿por qué los malos prosperan? Ese rico malvado que prospera aquí en la tierra, se le da las pocas bondades que ha realizado, se le paga aquí en la tierra. Para que cuando llegue delante del Eterno y haya juicio, entonces le toque el castigo. Y al malvado pobre se le cobra aquí en la tierra y también se le va a cobrar si no cambia en el mundo venidero. Por tanto, esa cultura que se ha desarrollado en el mundo que sigue las escrituras, que no pertenece a Israel, de que una persona justa no puede sufrir, es mentira. Cada persona que Dios la pasa por su proceso, incluso las escrituras es bien clara. Dice, te acordarás, de Deuteronomio 8, del camino por donde te he traído. Asimismo, por donde te he traído, para ver lo que había en tu corazón y ver si había de guardar mis mandamientos. Alegraos cuando os hallen en diversas pruebas. El siguiente punto que dice el rabino Behaim es confianza versus autosuficiencia. Son dos cosas diferentes. La confianza es la certeza de que todo lo que esté haciendo, avance mucho o no, proviene de Dios. Esa fuerza que tengo para pensar, para leer, para hablar, para poder manejar, para poder dirigirme, proviene de Dios. No es mi fuerza, es la que Dios ha puesto dentro de mi cuerpo, pero no soy yo que la alimento, está conectada al Padre. Pero autosuficiencia es la persona que se engaña a sí mismo diciendo, yo puedo lograr esto y lo voy a hacer solo o sola. Voy a hacer esto de esta manera, que si yo qué, que tal cosa, que esto, porque pone su personalidad antes que el Eterno. Mucho cuidado con eso. Confianza versus autosuficiencia. Es como si nos imaginamos por un momento que la persona siembre una tierra y después que siembre la tierra y vea la cosecha grande, diga, eso fue porque yo la sembré en el día que me dispuse, que yo pensé, yo fui el que puse la semilla de tal manera. Asimismo, eso es una persona que se cree autosuficiente. No tiene su confianza en el Eterno. En el siguiente punto, y ya para ir cerrando, la confianza como reflejo de la fe. Y esto es interesante, porque las personas me dicen, yo tengo fe. Ahora voy a establecer las dos diferencias. El rabino Benjamin dice que la confianza es un resultado de tener fe,
pero que la fe es una reflexión de algo que ha pasado en el pasado. La fe es una reflexión de algo que ha pasado en el pasado. Mientras que la confianza es una reflexión de que todo lo que viene en el futuro va a ser para bien. Son dos cosas diferentes. La fe es de que lo que pasó, por ejemplo, a eso apela la conciencia del ser humano. Cuando pasa algo que es inevitable, que no pudo obrar nada, o sea, no pudo hacer nada para evitarlo, dice, hay que tener fe en Dios porque ya pasó. Pero la confianza es la certeza de que todo lo que viene en el futuro está manejado y dirigido por Dios. Mis amados hermanos, en estos momentos tan difíciles en los cuales nos hemos aproximado a una era donde, dice las escrituras, se hablará de guerra, de rumores de guerra, que habrán necesidad, escasez en el mundo, personas perdidas, las generaciones perdiéndose en delitos y pecados. Hay que mantener una confianza y una fe en que el Eterno controla todo en nuestras vidas. Que el Eterno te bendiga y te guarde y nos ayude, mis amados hermanos, a tener una confianza plena en Él. Shalom.